Bueno, muy buenas noches. Hoy vamos a continuar con la parte 3 del método iterativo de la bisección. Entonces habíamos quedado, ¿cierto? Eh, por acá, pero yo seguí haciendo las iteraciones. Hallamos el punto medio, el extremo, evaluamos el extremo izquierdo, evaluamos el extremo del medio y evaluamos el extremo derecho. Entonces, como este es un método iterativo, este método se caracteriza por ser muy seguro y preciso, pero es muy largo. Entonces, como podemos observar en las evaluaciones aquí, en vez de A, en vez de M y en vez de B, se va acercando cada vez a cero. Se está haciendo cero, o sea que la curva está cortando en el eje de las X, o sea, en el eje horizontal. Entonces podríamos tomar este valor en igualador que tiene una, dos, tres cifras decimales, que es muy cercano a cero. Este valor lo puedo redondeado es cero. Entonces podemos decir que la solución es, o sea, la profundidad del río, en este caso, es el extremo derecho, o sea, 0,43 metros de profundidad para que la velocidad del río se haga cero. Entonces, pero el proyecto nos está pidiendo evaluar usar el método Newton-Raphson con un valor inicial igual a 3, o sea, empezar desde 3 y luego comparar resultados del Newton-Raphson con el método de la bisección. Entonces para eso vamos a usar el software GeoGebra, ¿cierto? Vamos a borrar todo esto que eran cosas. Entonces, lo que me están pidiendo, evalúen 3. Dice, estas también las vamos a borrar. Este es el intervalo que nos dieron inicial. Lo vamos a dejar para dejarlo comparación que nos dieron el proyecto que evaluemos. Entonces vamos a explicar f de 3. Me dice que inicia el valor de un 3. ¿Qué valor me dio? El 3,58. Entonces ese punto sería A, f en 3. Evalúa en 3. Entonces acá yo podría decir, entonces para continuar no nos quedamos decir, bueno, vamos a hallar ese punto. Me dice que ha evaluado un 3, ¿cierto? 3 metros de profundidad, la velocidad es de 3,58 metros por segundo del río. Entonces yo digo, che, aquí, entonces yo digo que 3, A. Y mira el punto. Que me dice el método Newton-Raphson. Traza una recta tangente a ese punto. Entonces vamos aquí en herramientas, tangente, el punto, la curva y me da eso. Ahora vamos a ir al intersecto donde corta esa curva con con el eje horizontal. En este caso es H, intersección este con el eje horizontal y me da B. En este caso me queda B. Ahora vamos a buscar en donde, ahora B, evaluar ese punto en B. ¿Quién es B? En ese punto aquí vamos a utilizar es igual, abro paréntesis, este valor de aquí, que es menos 1, punto 719, 897, 0. Vamos a ponerlo así, coma, ¿quién? Eh, eh, B mayúscula. Me dice que el punto está indefinido. Bueno, entonces ponemos aquí F. ¿Qué pasaría? Voy a poner acá F de menos 1,7, 189, 70. Damos enter y me dice que ese punto es este. Entonces vamos a hacer lo mismo, repetimos recta tangente, este punto
la curva, ¿cierto? Y hallamos la intersección con el eje horizontal. Vamos a mover un poquitico de quién esta con esta. Y me da un punto D. Seguimos acá. Entonces vamos a hallar F de D. F de mayúscula. Y me dice que es un punto. Acá arriba, me dice halle F de D. Entonces yo digo, bueno, vamos a ver. Entonces yo digo, si abro aquí, que es 2.643917, en este caso es, aquí me corrijo, es 847, 847, 716, 2.6439 176. Damos enter y el punto es el punto E. Entonces hacemos lo mismo, trazamos una recta tangente al punto E y miremos en dónde intersecta con el eje horizontal, este y este. Entonces, intersección de esta con el eje horizontal me da un punto F. Y nótese que es evidente que nos estamos acercando alternadamente izquierda a derecha. Tiene el mismo ritmo que mostraba el mismo comportamiento que mostraba el método de la bisección. Pasaba de un lado, pasaba al otro, pasaba a un lado, pasaba al otro, y lo mismo pasa acá. Entonces vamos a hacer otra iteración más. Digo, seguimos acá. Yo digo, entonces él intersecta, ¿cierto? En ese punto. Esto queda como quien. 0.2679, 211, F, paréntesis, 0.2679, 211. Y eso me da un punto negativo. Estamos dando acá, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo mismo. Trazamos una recta tangente a ese punto, que es el punto G, punto, la curva, y prácticamente casi se acuesta encima de la solución. Entonces aquí, esta es la última recta tangente, decimos intersección de esta con el eje horizontal y me da un punto H. Vamos a trazar una última recta tangente y creo que con eso es suficiente. Entonces yo digo que el punto es igual a 0.814, 761, 761, F evaluado en el mismo 0.814, 761. Damos enter y tenemos que darle un poco zoom y ese punto se llama el punto I. Entonces vamos a dar a herramienta tangente este punto con esta curva y se pegó casi totalmente sobre la curva. Entonces ya me es difícil, me toca ir más acercando, utilizando zoom. Y vean que el valor es 0,8425, ¿cierto? Entonces, ¿con cuántas rectas tangentes me acerqué? Vamos a alejarnos de la función para contar cuántas rectas tangentes.
Entonces tuve que trazar acá para solucionar esto con una, dos, tres, cuatro y cinco rectas tangentes para un valor aproximado. Entonces, ¿qué nos estaban preguntando acá? Tareas a realizar: usar el método de bisección intervalo de 1 a 5 si ya verificamos que en ese intervalo no había, la curva no tocaba el eje horizontal. Entonces tuvimos que modificar el intervalo de 0 hasta 1. Y ahí sí, efectivamente, si cortaba la curva al eje horizontal. Bueno, usar el método Newton-Raphson con un valor inicial ya 3, ¿cierto? El valor que más se acerca es 0,8 o 0,841 y comparar los resultados y discutir cuál método es más eficiente. Bueno, el método iterativo de la bisección es más eficiente, pero es más lento, o sea, es más tedioso, eh, pero el método de la bisección pierde ante el método Newton-Raphson hoy por hoy, porque en el GeoGebra es un poco más, es más fácil utilizar el método de Newton-Raphson, ¿cierto? Con 5 iteraciones ya es suficiente. En cambio, el método de la bisección siempre es un poquito más desgastante, pero es seguro e igualmente ambos tienen una severa dificultad, y es que hay que graficar la función para poder encontrar un intervalo en donde la curva corta el eje horizontal, o sea, donde la función se hace cero. Eh, Hoy por hoy, en esa parte del método de disección se puede ganar a, ¿cómo es que llama? Al método Newton-Raphson, porque a mí me pueden dar un intervalo en cualquier parte de la curva, y yo lo que tengo que hallar son el punto medio de ese intervalo y evaluar esos tres puntos: el extremo derecho, el extremo izquierdo y el punto medio, y luego hacer los productos para saber si me da, por el teorema de Bolzano, un número menor a cero, o sea, un número resultado negativo de ese producto, y ahí sé yo que al menos hay una solución de la ecuación, o sea, de la función, cosa que la curva corta ahí. Si me da un positivo, eso no me sirve. El problema es que cuando ambos productos, tanto el extremo derecho con el punto medio y el punto medio con el extremo izquierdo, me da positivo, ya sabemos de antemano que ese intervalo no sirve. Cosa que no es, no es una ventaja para el Newton-Raphson. Newton-Raphson hay que graficar por obligación la curva, o sea, la función hay que graficar en el plano cartesiano. En ese caso, el método de disección es más eficiente y más preciso en ese aspecto. Ya utilizando herramientas como lo es el software GeoGebra, es más rápido y práctico el método Newton-Raphson. Y pues sí, yo creo que esto fue todo. Muchas gracias. En estos tres videos tenemos el consolidado de lo que es el método bisección versus y después la comparación entre el Raphson y el método de bisección.